Su esposo desapareció después de casarse. 70 años después, ella descubre la dolorosa verdad. En 1943, Billy y Peggy Harris estaban felizmente casados. En ese momento pensaron en que pasarían toda una vida juntos, pero luego, un día, él desapareció. Entonces, durante los siguientes 70 años, ella buscó pistas sobre lo que sucedió. Ahora 7 décadas más tarde, Peggy finalmente se enteró de lo que le pasó a Billy, y en realidad, es bastante desgarrador. Peggy era una chica muy adelantada a su tiempo. Después de la escuela secundaria, ella había conseguido un trabajo como mecánica en la base de la Fuerza Aérea de Oklahoma. Fue allí donde conoció a un hombre mayor, quien meses después le presentaría a su hijo Billy. Al principio simpatizaron muy bien, y con el tiempo Billy le pidió a Peggy que se casara con él. Sí, solo habían pasado unas semanas desde que se habían conocido, pero eso fue todo, y en 1943, Billy y Peggy se casaron. Como los dos eran chicos de pocos recursos económicos, utilizaron sus anillos de la escuela secundaria como bandas de boda. Pero 6 semanas después de que se dieron el sí, Billy se graduó en la base de la Fuerza Aérea, ganando el rango de segundo teniente. Desafortunadamente esto significaba que tendría que ir a la guerra. Entonces Peggy y Billy estaban a punto de separarse por los horribles eventos de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, decidieron luchar juntos para vencer cualquier obstáculo. Es así que Billy se fue a Europa, y Peggy no estaba segura de si volvería a ver a su marido, pero rezó para que Billy regresara algún día, pues todo lo que se hablaba de la guerra la tenía muy preocupada. Cuando Billy llegó al viejo continente, le envió una carta a su esposa para decirle que estaba bien, pero mientras la carta tranquilizaba la mente y el corazón de Peggy, esta lamentablemente también sería la última carta que recibiría de Billy. Peggy trató de mantener sus esperanzas después de haber recibido aquella carta, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y no pudo soportar no tener más noticias sobre su esposo. Entonces, se acercó a todos los militares que quisieron escucharla, a la armada, al ejército, a la fuerza aérea e incluso a los comandantes de alto rango. Irónicamente, estos últimos fueron quienes tuvieron una respuesta para ella. Para su sorpresa, los comandantes le dijeron que Billy ya había regresado a los Estados Unidos. Peggy estaba desconcertada por la afirmación de los comandantes de que Billy había regresado. Supuso que si su esposo hubiera vuelto, lo hubiera contactado inmediatamente. Entonces, visitó a los padres de Billy, pero estos no sabían nada sobre el presunto regreso de él. Cuando Peggy regresó a los comandantes, estos le explicaron que estaba herido y que estaba siendo tratado en un hospital militar. Fue entonces cuando Peggy salió a investigar y su mundo se derrumbó sobre ella. Pues en dicho lugar se encontraron dos archivos muy diferentes. Uno sugería que Billy había sido asesinado en el cumplimiento de su deber. Aquello había destrozado el corazón de Peggy. Sin embargo, entonces, cuando se descubrió el otro archivo, sugería que su marido, de hecho, estaba perdido. Pero ¿cuál informe fue el correcto? ¿Y por qué se contradicen entre sí? Lo único que se sabía con certeza era que los militares le mentían sobre Billy. La guerra finalmente había terminado y Billy seguía desaparecido. A Peggy le preocupaba que su esposo pudiera ser un prisionero de guerra, por lo que recurrió a la Cruz Roja Internacional para pedir ayuda. Desafortunadamente no apoyaron a Peggy en lo más mínimo. De hecho, se negaron a investigar por completo la desaparición de su esposo. Según Peggy, esta fue la respuesta más horrible que le dieron. No podemos darnos el lujo de ver esto, porque volverá a casa antes de que podamos obtener una respuesta. En 1945 Peggy se vio obligada a aceptar de que Billy se había ido, pero aún así quería saber qué le había pasado. Desde entonces habían transcurrido ya varias décadas, y ya en 2005, el representante del Congreso, Mac Torberry, afirmó que Billy todavía era miembro de las Fuerzas Aéreas. Obviamente esto hizo que Peggy se sintiera peor de lo que ya se sentía, por lo que Torberry usó las redes sociales nuevamente para disculparse públicamente. Pero aquella declaración hizo que Peggy vaya con todo, y sepa de una buena vez qué le pasó a su pareja. Habían pasado casi 70 años antes de que finalmente encontraran a Billy. Resulta que una mujer descubrió la tumba perteneciente a un soldado franco-canadiense en Francia, pero en realidad, esta pertenecía a Billy Harris. Según los informes, Billy había estado en el Reino Unido como piloto de combate, pero durante un vuelo, su avión fue derribado y se estrelló. Aunque la noticia no era la esperada, al menos Peggy finalmente supo de que él se había ido, lo que dio a este misterio algo de esperanza y posiblemente algún cierre. Y es que después de un año en la guerra, a Billy le habían dado permiso para volver a casa en julio de 1944. Había completado ya 100 misiones para la Fuerza Aérea, pero el destino le impidió regresar a casa con su esposa. El barco que debía abordar estaba cargado de soldados heridos, entonces Billy tuvo que esperar el próximo barco unos días después.
Para matar algo de tiempo, se le envió a una misión más, que desafortunadamente se convirtió en la última en la que podría ir. Mientras volaba sobre la ciudad de Les Ventes, el avión de Billy fue atacado por la artillería nazi, haciendo que su avión caiga en picada, pero aunque tuvo mucho tiempo para salir del avión, decidió no hacerlo. Te preguntarás, ¿por qué? Si hubiera sido expulsado, el avión al no tener piloto, se habría estrellado contra Les Ventes, matando a todos los que estaban allí, así que en cambio se quedó a bordo y logró guiar el avión hacia el bosque, sacrificando su propia vida, mientras salvaba a todos los demás en la ciudad. Para cuando se descubrieron los restos, todos en Les Ventes supusieron que el piloto pertenecía a la Fuerza Aérea Francesa Canadiense. Después de todo, los pilotos estadounidenses raramente sobrevolaban en esta área. Entonces, los ciudadanos de Les Ventes enterraron los restos de Billy en un cementerio y decoraron su tumba con letras y flores para mostrar gratitud por su sacrificio. Décadas más tarde, la mujer francesa supo entonces quién era en realidad Billy, por lo que de alguna manera contactó con Peggy. La mujer de 90 años no pudo contener sus emociones al saber lo que hizo su valiente esposo. Peggy entonces tomó un vuelo a Les Ventes para finalmente reunirse con su esposo. Fue allí cuando conoció a la mujer francesa, quien le contó todo sobre el sacrificio desinteresado de Billy. Aquel sacrificio salvó la vida de muchas personas y la de su abuelo también. De hecho, sin Billy, la mujer francesa no estaría parada allí mismo. Esto le produjo a Peggy una gran alegría, pero también mucho dolor cuando visitó la tumba de Billy. Después de décadas de no saber, finalmente se enteró de que su esposo había muerto como todo un héroe. Pero no todo terminó así. Cuando la hazaña heroica de Billy se convirtió en noticia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió honrar al héroe caído. Invitaron a Peggy a su ciudad natal de Texas para asistir a una ceremonia. Ahí es donde le presentaron a la mujer una bandera que conmemoraba la muerte de su esposo. Aquello la hizo llorar. Pero aunque Peggy y Billy no tenían toda una vida juntos, su breve momento fue especial. De hecho, su amor era tan fuerte que incluso la muerte no podía separarlos. Se sabe que la mujer nunca estuvo con otro hombre, esperando la llegada de su esposo en algún momento. Lamentablemente este nunca volvió, pero aún así la mujer supo que su esfuerzo valió la pena. Saber que su esposo salvó la vida de muchas personas fue reconfortante, aunque resultó muy doloroso. Sin duda Billy ha demostrado ser todo un héroe, pues salvó la vida de muchas personas sacrificando la suya. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Espero que este video te haya gustado. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Hasta la próxima.